Bienvenida a Esteban Magnani. ¿Cómo le va, amigo? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, un tema que a vos te interesa, seguramente has leído sobre el tema. Sí, Saden es muy interesante lo que dice, tiene una mirada, bueno, reúne muchas de las cosas que también se están dando vueltas, ¿no? Desde Deleuze, Foucault y demás, todo esto recargado con las tecnologías digitales, bueno, lo que viene diciendo también Byung-Chul Han, pero sí, muchos de los temas que venimos trabajando en las columnas La gran acerca pregunta de lo que de está pasando. hacia dónde va la humanidad, ¿no? Que cuando vemos Black Sí, Mirror nos agarró sí, por un ahí. cambio de paradigma como muy profundo, que va desde cómo funciona la economía, cómo funciona la política, pero también cómo se construye la sociedad y cómo se construyen los sujetos, Exacto. donde no hay punto sin revolucionar. Tal cual. Esteban, querido, ¿qué traes para hoy? Y hoy vamos a hablar del Día de la Liberación. ¿Te acordás del Día de la Liberación? No el de la Argentina, el de Estados Unidos, Sí, que claro que anunció sí. Trump hace ya un par de semanas, 2 de abril. que pasaban. Claro, pasaban varias cosas raras en esas declaraciones, que apareció con esa tablita, con esas megas tablets, con un montón de números, con las supuestas barreras arancelarias que los demás países aplicaban a Estados Unidos. Bueno, Leila lo desarrolló esto de alguna manera. ¿De dónde salían esas supuestas tasas arancelarias que le cobraban a Estados Unidos? Por ejemplo, que Europa le aplicaba un 39%, China un 67%, Vietnam un 92%, que no había manera de que se calculara. Entonces, la gente se empezó a preguntar, en un momento el gobierno había dicho que calcularía esa tasa real, no digamos la formal, sino la real, Ujú. basándose en cuestiones como la manipulación de la moneda, algunas leyes locales, que supuestamente terminaban afectando las importaciones estadounidenses y lo perjudicaban generándole un déficit. También fue muy llamativo y se discutió bastante porque decía que iban a incluir el IVA, el IVA que es un impuesto que se aplica a todos los productos, no solo a los importados, por lo cual no tenía sentido incluirlo porque no había ninguna diferencia si el producto era estadounidense, chino, local o de donde fuera. Bueno, la cuestión es que cuando aparece la tabla finalmente con esos porcentajes, otra de las dudas que surgen es ¿por qué están lugares absolutamente ignotos o incluso deshabitados? Uno de ellos es las islas Heard y McDonald, que es un grupo de islas volcánicas que son territorio externo australiano y que están habitadas solamente por focas y aves, ¿no? Eso Claro. también llamó la atención. ¿A quién están ¿Por cobrando, qué? no? ¿A quién le están cobrando? Que aparte es una isla que es patrimonio natural de la humanidad, por lo cual los humanos no pueden ir es un despelote, no se la pisa hace un montón de años, pero le ponen una tasa del 10%. Otro de los lugares eran las Norfolk Islands, a unos 1.600 kilómetros de Sydney, y a eso sí le pusieron una tasa más alta del 29%, y cuando el The Guardian entrevistaron al administrador de las islas, ni siquiera es que tienen gobernador, tiene un administrador, decía que se sorprendía, son 2.100 habitantes, y dice, si no exportamos nada a Norteamérica, ¿por qué calcularon esta tasa en base, digamos, si le aplicaban un 29%, significa que consideraban que esa isla les cobraba un 58% de los productos importados estadounidenses? Una locura total. Se iban acumulando cada vez como más preguntas. Y así es que en redes empezaron a teorizar y a buscar una explicación de cómo habían hecho los cálculos, y un economista estadounidense que se llama James Sirowiecki se dio cuenta de que las supuestas barreras arancelarias en realidad eran el producto de la división entre el déficit comercial y las importaciones totales provenientes de ese país. O sea, lo que decían es, bueno, ese déficit, ¿qué porcentaje del total representa? Y en base a eso calculaban cuál era la supuesta tasa de arancelaria que le colocaban a los productos estadounidenses. Entonces ellos decían, sobre eso nosotros le vamos a cobrar la mitad para reducir ese déficit. Bueno, eso no tenía ningún sentido para nadie. Y la otra pregunta que surgía era, bueno, ¿de dónde sacaron los datos para incluir, por ejemplo, a las Norfolk Islands? Entonces empezaron a buscar y llegaron a una página del US Census que tiene la supuesta balanza comercial de todos los países y en la cual figuraban las islas Heard y McDonald, por ejemplo, y también las islas Norfolk, estas que le aplicaron un 29%. Y entre los datos disponibles de 2025 encontraron que se suponía que las islas Norfolk habían exportado por cerca de $200.000, mientras que habían importado por cerca de $100.000. Lo cual no era cierto porque en esa isla no se produce nada y no exporta nada. Evidentemente, algún error de carga que se pasó a las tablitas estas y que nadie verificó.
¿no? Un error de tipeo donde dijeron, sí, estas islas en realidad exportaron a Estados Unidos y pusieron cualquier cosa. Entonces, siguieron surgiendo las dudas. ¿Quién hizo esto? ¿En base a qué? No chequearon ni 15 minutos. La cuestión es que los usuarios de distintas redes, algunos economistas y demás, le empezaron a hacer una pregunta a distintas inteligencias artificiales. ¿Cómo es una forma muy fácil de calcular cómo revertir el déficit comercial de los Estados Unidos con los demás países? Y todas las IA a las cuales le preguntaron, ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok, dieron como respuesta alguna de las variantes de lo que dio como resultado en esas tablas, ¿sí? Esa división. Y incluso Gemini, cuando le preguntabas eso, decía, bueno, hay que tener cuidado con esta visión simplista porque es posible que produzca efectos colaterales de que sobre todo los países más afectados terminen cobrándole o aumentando realmente la tasa. Bueno, todo indicaría que el gobierno de los Estados Unidos le preguntó a una inteligencia artificial, o a alguien del gobierno le preguntó a una inteligencia artificial cómo calcular eso, le dieron una tabla sin chequear nada, pusieron todos los países, nadie miró qué era lo que se había hecho, y con eso salió el presidente más poderoso del mundo a dar una conferencia de prensa, eso es lo que tenía en la mano, anunciando una serie de medidas que básicamente cambian la economía, la política, la geopolítica global, sin que nadie revisara absolutamente nada. Bueno, después el gobierno publicó una supuesta fórmula bastante más compleja que en la esencia terminaba siendo exactamente lo mismo que se había obtenido con una cuenta mucho más simple. Y esto abre la pregunta de, ¿en realidad lo hicieron tan chapuceramente, tan berreta, simplemente porque sabían que después no se iban a terminar aplicando? Y sobre todo lo que vuelve a traer sobre la mesa es esto que venimos hablando muchas veces, de qué es lo que pasa cuando uno empieza a confiar en la inteligencia artificial y ya no hay un criterio humano que verifique qué es lo que está haciendo, porque recordemos que la inteligencia artificial, vale la pena insistir con eso, no es ni inteligencia ni es artificial, depende de los datos que le des, no tiene criterio más mínimo, esto se nota rápidamente, por ejemplo, en este caso, y simplemente si vos le das malos datos, va a generar malos resultados. En un periodista del New York Times, Thomas Friedman, que suele ser bastante más recatado, cuando hace el análisis de todo esto, dice, si contratás payasos deberías esperar un circo. Y mis queridos norteamericanos, hemos contratado un grupo de payasos. Y cerraba, qué performance patética y vergonzante, feliz día de la liberación. Bueno, ahí uno se pregunta, ¿vale la pena seguir viendo, haciendo la ingeniería inversa de las decisiones de este gobierno, de estos gobiernos libertarios para tratar de entender qué es lo que está pasando, o es simplemente un derroche de energía, porque en realidad el nivel de estupidez es tan grande que no se puede creer? Bueno, me parece que sí vale la pena ver el nivel de improvisación que tienen y dejar de comer esos discursos de la inteligencia artificial es el futuro, viene a resolvernos todo. Y recordar siempre que no es ni inteligencia, no es artificial, ¿sí? No es inteligencia porque es estadística, no es artificial porque depende de la inteligencia humana. En la medida en que más y más decisiones se reemplacen con inteligencia artificial sin supervisión humana, de gente que tenga conocimiento y que entienda qué es lo que está ocurriendo realmente, lo que van a empezar van a ser decisiones cada vez más idiotas que nos llevan a ese mundo del cual venimos hablando tanto, ¿no? Esa idiocracia donde son capaces de darle Gatorade a las plantas para regarlas, porque creen que eso les va a hacer bien, porque le hace bien a los humanos, cuando ya nadie entiende qué es lo que realmente se está haciendo, ¿no? Y en la medida en que se deleguen más decisiones en la IA y haya menos comprensión de cómo funcionan las cosas, más probable es que las estupideces que puede llegar a decir una IA, porque no tiene criterio, pasen simplemente como algo más o menos razonable. Me parecía que estaba bueno, a pesar de que pasaron varios días, retomar esto, para que tiene un montón de lecturas, ¿no? Sobre una idea tecnofílica de que la inteligencia, como es matemática, no se va a equivocar, la improvisación de esta gente, que son, o sea, es el tipo más vago de la clase que no llega a entregar el trabajo, el examen que tenía que hacer y agarra y se le pide a ChatGPT y ni siquiera verifica qué fue lo que dijo o si hay algo que no tenga sentido. Bueno, eso lo hicieron
al nivel más alto del gobierno del país más poderoso para tomar una decisión que afecta a el conjunto de la humanidad. Como Nada apunte, más ni nada menos. recomiendo la charla que tuvimos con Alejandro Marcó del Pont sobre el tema arancelario, que lo que explicaba es que uno de los principales objetivos era bajar el peso de la deuda, es decir, reestructurar la deuda yanqui que se basa en la emisión de dólares. Entonces, que la caída de las bolsas, de la de Tokio en adelante, le servía en ese, en ese plan. Hoy la noticia es que Trump sigue sin freno y que Estados Unidos sube hasta 245% los aranceles a China. Esto lo venimos explicando. Lo que ayer comentaba Leila, tienen que poner a 800% para ser competitivos. Así que tiene muchas aristas la discusión sobre el 2 de abril y este Día de la Liberación. Pero lo que me parece más interesante de este capítulo, Esteban, que das cuenta de cómo, bueno, seguramente le pidieron a la inteligencia artificial y tiene esta cuestión de lo bruto, ¿no? Que ni lo chequearon o no les importó chequearlo, porque hay sectores políticos que en países, incluso europeos, hasta analizan, preguntémosle a la inteligencia artificial cómo hacer políticas públicas. Entonces uno hasta se proyecta que quizá si los diputados y digamos trabajan con la inteligencia artificial, bueno, quizá en no mucho tiempo, vamos a decir, votemos robots y listo, ¿no? Porque si los que tenemos le van a pedir a la inteligencia artificial y piensan que así se trata, ¿no? La cosa pública, bueno, en manos de quién estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Nuevamente. Sí, claro, pero incluso si era un blef solamente para producir un efecto de corto plazo, si vos vas a hacer esa mímica, ¿no tenés recursos para hacerla un poquitito mejor? Para Claro, hacer la chequear. representación con un poquito más de solidez, porque si no estás como trabajando con cartón pintado. Y bueno, y recordemos que el año pasado Javier Milei volvió muy contento de una reunión en Estados Unidos con representantes de Google que le informaron, según él, porque hay que ver, Google nunca promocionó eso, una inteligencia artificial, un módulo de inteligencia artificial especialmente dedicado a la reforma del Estado. Tal cual. Es un sinsentido brutal. ¿Con qué datos cargas esa inteligencia artificial? ¿De qué te sirven los datos de la reforma del Estado que se haya hecho en Tailandia para el caso argentino? Y aparte, si le preguntás 25 veces a la inteligencia artificial y la vas llevando, la vas a hacer decir lo que vos querés que diga. Porque tiene una cosa de también satisfacer tus expectativas. Depende de la inteligencia artificial, digamos, depende de cómo funciona el algoritmo, pero son bastante condescendientes y no son profundas. Entonces, delegar la política para despolitizar las decisiones, en realidad es profundamente político y de la peor política. Excelente, compañero. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya está preparando huevo de Pascua. ¿Ha cocinado el huevo de Pascua? No soy muy de huevo de Pascua, pero sí me compré un buen vacío para hacer a la parrilla. El pescado lo comí la semana pasada, Está bien, está bien. Es una cuestión de timing nomás, no es falta de religiosidad. Está bien. Abrazo gigante, amigo. Gracias. Un gran abrazo. Es un tema de inversión.